Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos oigan, cómo nos oigan y cuándo nos oigan. Estamos en Deporte al Derecho, un programa de La Voz del Derecho que toca temas jurídicos y deportivos. Nos acompañan Belén Fernández desde Uruguay, Rafael Alonso desde España y Andrés Charri desde Colombia. Estamos empezando un ciclo de fútbol y derecho. Estamos haciendo una comparación entre los tres regímenes y sobre todo pues el régimen FIFA sobre contrato de trabajo, transferencias y todos estos temas que nos ocupan el día a día a los abogados que trabajamos en el deporte. Buenos días. Buenos días, Andrés. ¿Cómo va todo? Rafa. ¿Ya bien, por acá. ¿Entra el calor ya? Sí, ya muchos días mucho más lindos. Hoy en especial, que es el cumpleaños del Club Atlético Peñarol, y es un día precioso, la verdad, bueno, acompañando. Rafa, ya frío, ¿no? Sí, todo lo contrario. Aquí ya empiezan a hacerse los días cada vez más cortos. Empezamos a tener más lluvia, y allá que llueve, a tener que poner más ropa de abrigo. Vamos poco a poco entrando, ya estamos en el otoño. Acá, como siempre, igual. No sé si eso es bueno o malo, pero en Bogotá toda la vida estamos entre 10 y 22 grados cuando hace mucho calor y entre 7 si hace frío. A veces llueve acá, pero seguimos igual. Bien, yo tengo 2 editoriales. Siempre nos gusta dar algunas noticias nuevas del tema. La primera es que salió la nueva lista. A ver, WADA va a publicar la lista de sustancias prohibidas para el 2023, el 1 de octubre del 2022. Esto tiene como finalidad, pues lógicamente, que los deportistas, si alguno lo lee, se entere cuáles son las sustancias prohibidas y cuáles, si hay algunas que ingresan, unas que salen. Querían sacar la marihuana, el cannabis, pero resolvieron dejarlo con un tratamiento sancionatorio, digamos que benigno. Aumentaron el umbral, pero sigue estando como sustancia prohibida. Pero hay una que me llama mucho la atención porque tiene que ver con un caso que hoy en día en Colombia está siendo muy nombrado, que es el caso de Nairo Quintana, y es que WADA decidió que a partir del 1 de enero del 2024, es decir, desde un año y 2 meses, de hoy a un año y 2 meses, va a estar prohibido el tramadol. Y eso para mí tiene una lectura que es parte de la defensa que estamos haciendo en Nairo Quintana. Lo primero es que si lo van a prohibir lo primero es que si WADA indica que tramadol es una sustancia prohibida, pues evidentemente es una materia que tiene que tocar WADA y que no la puede tocar ninguna otra federación. Ni la UCI, que es la que está diciendo que está siendo prohibido. Entonces, lo primero, reafirma una de las posiciones del tema de dopaje, no era un tema de dopaje, pero el tema de Nairo Quintana, es que UCI no puede reglamentar, legislar sobre ninguna sustancia, no puede prohibir una sustancia porque eso es de la órbita única y exclusiva de WADA. La primera. La segunda es que si la van a prohibir en el 2024, pues evidentemente está permitida hoy. En eso no me cabe la menor duda. WADA dice, a partir del 2024 vamos a prohibirla y en el 2023 vamos a educar a los deportistas porque parece que hay algunos deportistas que consumen tramadol y parece que genera adicción. Entonces, también es muy importante tenerlo en cuenta. Y la tercera es que si UCI insiste en sancionar a los deportistas por tramadol, pues por lo menos debería seguir los lineamientos de la Agencia Mundial del Dopaje sobre recogida de muestra, toma de muestra, apertura de muestra B, laboratorios acreditados, que en estos momentos UCI no lo hace.
Ese es mi primer editorial. Y el segundo es una editorial que vamos a tener acá, un programa seguro, un monográfico, y es que salió el fallo en el Tribunal Arbitral del Deporte. Rafa no lo ha encontrado, yo lo encontré ayer, no sé si fue que lo subieron por error y ya no lo tenemos. Yo lo tengo en mi computador, el caso de Emiliano Sala. Es un caso de un fallo, el laudo de Emiliano Sala, que se demoró 3 años, básicamente por pandemia, porque uno de los temas que querían, yo supongo, las partes eran audiencias presenciales y evidentemente les tocó todo el tema de pandemia con imposibilidad de viajar e imposibilidad de realizar audiencias no virtuales, sino presenciales. Entonces hay un fallo de más de 80, un laudo de más de 80 páginas que habrá que leer, y hay también un boletín del Tribunal Arbitral del Deporte que ya está sacando algunos fallos por ejecución de contrato durante pandemia. Lo leí por encima, no sé si ni siquiera si sea eso, pero hay un caso de un club ruso contra mi amado Olimpia del Paraguay que habrá que mirar. Esas son mi editorial. Rafa y Belén, ¿quién sigue? Pues yo, la editorial que traigo hoy trata sobre rugby. En España hubo un caso muy sonado por la falsificación del pasaporte de un jugador de origen sudafricano, que en primer término es el hallazgo de que ese pasaporte había sido falsificado conllevó la exclusión de la selección española del Mundial de Rugby del año 2023. Pero en un segundo efecto indirecto, pues se planteó la posibilidad de sancionar por alineación indebida al club español en el que militaba en la competición doméstica de rugby este jugador, que era el Club Alcobendas. Entonces, tenemos en casi todos los reglamentos disciplinarios de las distintas modalidades que la posibilidad de reclamar una alineación indebida suele precluir en un plazo muy breve. Normalmente pues suele ser a las 18 horas del segundo día hábil posterior al partido. Y si no se reclama en ese plazo, pues queda ya inamovible lo que es el resultado del partido. Y los órganos disciplinarios, además, nunca entran a conocer de oficio de alineaciones indebidas, por una simple razón. Es tal el número de partidos que se pueden jugar en cada disciplina, cada jornada, que si investigas un caso y no otro que se te pasa por alto, estarías incidiendo en la competición y causando un trato desigual. Entonces, los órganos disciplinarios dicen, solo actuamos a instancia de reclamación de un interesado, que no tiene que ser el contrincante, que puede ser cualquier equipo del mismo grupo en el que milite, por ejemplo. Ahí la legitimación activa es más amplia. Bien, en un primer momento el comité disciplinario de la Federación de Rugby dijo, ya no se puede investigar, no se puede sancionar por alineación indebida, porque tendría que haberse reclamado a los 2 días de cada uno de los partidos objeto de reclamación. Y sin embargo, el Tribunal Administrativo del Deporte, que es el órgano de administración que revisa la actuación de los órganos disciplinarios, consideró que, dado que la infracción de alineación indebida tiene en la ley del deporte un plazo de prescripción de 3 años, que no podía limitarse la sanción de esos hechos, aunque nadie lo hubiese reclamado en ese exiguo plazo de 2 días. Y por lo tanto, conminó al comité disciplinario a sancionar en correspondencia. Y así lo hizo y determinó el descenso administrativo de categoría del Alcobendas. Además, en el ejercicio de esas facultades competicionales, reordenó la composición de la máxima división, ascendió a dos equipos y además modificó el sistema de competición para ajustarlo a un número impar de equipos. Así que un ejemplo de multitud de aristas que se dan. En mi opinión, yo creo que hay que preservar con cierta seguridad jurídica los resultados de los partidos. No puede quedar un plazo de 3 años abierto para alterar el resultado de un partido y, por lo tanto, de la clasificación del final de una competición. Y quizá el término medio para interpretar correctamente las normas sea
que sí puede haber sanciones en forma de multas, descensos, lo que sea, pero no alterar los resultados de los partidos. Eso se necesita una seguridad jurídica y unos plazos más exiguos de reclamación, porque no se puede alterar, pues eso, las clasificaciones de 3 temporadas para atrás, por ejemplo. Eso es complicado. Bueno, creo que es peor que lo que pasó en Perú con Alianza Lima, que también acabó en un campeonato impar. Belén, ¿tenés? Sí, bueno, lo mío es un poquito más breve. Simplemente que salió el fallo del Tribunal de Apelaciones de Nacional y Peñarol del Clásico. Se decidió bajar la pena de Nacional de 2 partidos a puertas cerradas a 1. Y bueno, las novedades que hay a partir de ahora es que en el próximo congreso de la Asociación Uruguaya de Fútbol se va a modificar este tribunal y se prevé crear un nuevo tribunal que haga una suerte de tercera instancia para que en las actividades, en las reclamaciones domésticas, digamos, como, no sé, en esto, por ejemplo, lo de Nacional con Cerro Largo, que se piden los puntos, no se tenga que ir al TAS en una tercera instancia, sino que se pueda dirimir en el Tribunal Nacional. Bueno, sigue habiendo novedades. Bueno, vamos a hablar ahora, siguiendo con nuestra línea de estudio, vamos a hablar de los jugadores. Yo creo que la primera parte de un contrato de trabajo es el trabajador, jugador-trabajador, y en nuestro caso, pues, quien nos hace emocionar, quien juega, quien gana mucho dinero, es el jugador. Jugador que para nuestro caso, y después tocaremos los jugadores aficionados, pero en este caso son jugadores profesionales. Vamos a hablar de lo primero que dice FIFA, que es un jugador profesional, un jugador que tiene un contrato escrito, y en eso es muy claro, un contrato escrito, y que recibe más dinero que lo que le cuesta jugar al fútbol. Es una definición que es complicada de ejecutar porque país por país, región por región, cada jugador tendrá o no tendrá la capacidad de vivir de lo que de jugar al fútbol y que reciba más dinero que lo que le cuesta. Y siempre se ha preguntado uno, pero ¿qué es lo que le cuesta al jugador? Pues son muchas cosas. Son el equipamiento, la alimentación, el transporte, algunos seguros. Pero esa es la definición de FIFA, una definición que no es muy fácil. Hay algunos laudos, pero vamos a hablar un poco de los jugadores profesionales en estos 3 países. Y empiezo por Colombia y les doy guías para que Belén y Rafa comenten lo mismo. En Colombia hay jugadores profesionales, son aquellos que tienen un contrato de trabajo y acá se aparta de FIFA, un contrato de trabajo a término fijo. Por legislación colombiana, contrato de trabajo a término fijo debe ser escrito y que gana más de un salario mínimo. Entonces, en Colombia, todos los jugadores que tengan contrato de trabajo, pues obviamente ganan el salario mínimo, todos son profesionales. Y esos son la mayoría. Aparecen otros jugadores profesionales y es que a nivel federativo hay un torneo que se llama el torneo federativo, precisamente sub-20, que tienen los equipos profesionales, un equipo aficionado de jugadores sub-20 que en cualquier momento pueden ser inscritos como jugadores, se llama aficionados a prueba, y que pueden jugar los campeonatos profesionales. Obviamente, antes había un esguince a la norma, es que había jugadores aficionados a prueba de 25, 27 años. Eso cambió porque el torneo federativo es sub-20. De manera que si hay un jugador mayor de 20 años, pues no puede participar en el torneo federativo y no podrá ser un aficionado a prueba. Entonces, digamos que tenemos dos jugadores, los jugadores profesionales que tienen contrato de trabajo y los aficionados a prueba que durante un corto tiempo, un año, año y medio que estén jugando el torneo federativo, podrán jugar como profesionales, pero siguen siendo aficionados a prueba. Digamos que esas son las 2 únicas modalidades. Cualquier otro jugador es un jugador aficionado. La legislación de estos contratos, nosotros ya le hemos dicho, no tenemos una legislación especial, entonces el Código Sustantivo de Trabajo es un contrato de trabajo que se firma entre las partes, pero con los menores de edad entra a jugar también una ley que se llama la Ley de Infancia y Adolescencia, que regula algunas situaciones para el contrato de trabajo. Obviamente tiene que ser un contrato de trabajo que no tenga actividades peligrosas. El fútbol no lo es.
Hubo una tutela hace unos años de Cristian Mejía que indicó cuál deberían ser las características que tiene que tener un club empleador para contratar jugadores menores de edad. Básicamente, pues un poco un buen lugar donde el jugador viva y, sobre todo, y es muy importante, que se siga, el jugador siga recibiendo una educación básica para que en el momento en que, si no es jugador de fútbol, pueda desarrollar otra labor igualmente de manera adecuada. Entonces, contrato de trabajo con las normas laborales normales. Si es un menor de edad, obviamente firman los padres y debe haber unas condiciones adecuadas o de pronto óptimas para que el jugador se desarrolle como futbolista profesional y que siga teniendo una actividad. Entonces, digamos que eso es. A nivel femenino, digamos que no hay ninguna diferenciación. El problema son los torneos. En Colombia los torneos femeninos son de 3-4 meses. Parece que con la llegada de la nueva ministra van a hacer un torneo de un año, no creo. Entonces los contratos de trabajo son muy cortos. Son unos contratos de trabajo cortos, pero en ese sentido son jugadoras profesionales quienes firman contrato de trabajo y reciben el salario mínimo. El salario mínimo hoy en día son 1 millón de pesos, que son euros, creo que son 250 euros más o menos, un poco más, un poco menos, entre 220 y 280 dependiendo de la cotización. Esas son jugadores profesionales, con contratos muy cortos, pero no hay ninguna diferencia. Belén. Rafa. Bueno, perdón, Andrés, confundí. Bueno, acá en Uruguay lo que tenemos en cuanto a la regulación del futbolista profesional es, como habíamos dicho la vez pasada, el Estatuto del Jugador de Fútbol, que es un convenio colectivo celebrado entre la Mutual de Futbolistas y la Asociación Uruguaya de Fútbol, que el que está vigente data del 2007. Hay al menos intenciones de actualizarlo y de cambiarlo. También le podemos sumar el decreto 398 del 2009, que regula el tema de los aportes al Banco de Previsión Social de los futbolistas, el cual vino a cambiar un régimen viejo que teníamos, en el cual los futbolistas hacían aportes a su jubilación en base a un ficto, y después de este decreto lo hacen en base al salario real que perciben. Y también, para completar ese triángulo que regula al futbolista profesional en Uruguay, podemos agregar el decreto 14.996, que también habíamos hablado la vez pasada, que regula más que nada el tema de la cesión de derechos económicos de los jugadores. El Estatuto del Jugador de Fútbol, que es como la norma madre, digamos, que regula el jugador, no prevé un concepto de deportista profesional como el que tiene FIFA. Lo más parecido que tenemos acá en Uruguay está previsto en el decreto 398, que básicamente dice que es aquel que percibe que el salario que percibe es el medio principal de subsistencia, y dice que ese medio principal de subsistencia tiene que ser mayor a 11 bases fictas de contribución, que es una unidad de medida que tenemos acá en Uruguay, que básicamente, pasando en limpio, serían unos 15.000 pesos uruguayos, que en dólares serían menos de $500. Esto es para lo que es el decreto 398. Después, el estatuto, como dije, no prevé un concepto de lo que es un jugador profesional. Sí dice que los clubes pueden contar con jugadores profesionales o aficionados, pero cuando el club es profesional debe de contar sí o sí con jugadores profesionales. El jugador profesional es aquel que tiene un contrato registrado en AUF. O sea que para poder competir, sí o sí tenés que tener el contrato registrado en AUF. Existe una salvedad que es para los futbolistas menores de 18 años, pueden jugar hasta 5 partidos sin tener un contrato registrado. Ya después, para jugar el sexto partido, ya ahí sí tendrían que tener el contrato, y el jugar un sexto partido sin contrato, lo que traería como consecuencia sería la pérdida de los puntos por alineación indebida. El estatuto sí nos dice qué se entiende por partido, que creo que es importante, y es una participación de 45 minutos en el partido. O sea, eso ya se considera que el jugador jugó un partido. Los futbolistas menores de edad, como decía,
pueden jugar en los clubes profesionales, tienen esa ventaja de 5 partidos sin tener un contrato profesional y perciben un salario que es menor al salario establecido por la Mutual de Futbolistas como salario mínimo para el deporte profesional. También tenemos un contrato especial que se le dice que también está previsto en el estatuto, que son jugadores que tienen entre 18 y 21 años y no hayan firmado contrato profesional ni en primera división ni en segunda división. Los clubes podrán contar con hasta 8 futbolistas de esa categoría y les podrán pagar el 60% del salario mínimo que la Mutual de Futbolistas prevé para el jugador profesional de primera división. Luego, también tenemos un límite de los jugadores menores de 18 años sin contrato registrado. O sea, los clubes podrán tener en plantilla hasta 8 de esos jugadores y podrán poner en el campo hasta 4. También, si se exceden en alguno de estos 2 límites, otra vez, la consecuencia sería la alineación indebida. Luego también tenemos un régimen especial que es para los jugadores extranjeros, que acá jugador extranjero es el jugador que obviamente nació fuera de los límites del país y que tenga menos de 5 contratos profesionales consecutivos registrados en el país. O sea, eso es considerado un jugador extranjero. Y también tenemos un límite de jugadores en la plantilla que son 6 jugadores que pueden estar registrados a la vez y en campo pueden haber hasta un máximo de 3 jugadores extranjeros. Entonces, un jugador, perdón que te interrumpa, pero un jugador que lleva 5 años, 6 años en Uruguay, un argentino, que puede haber, ya después de 5 contratos consecutivos se considera uruguayo. Sí, ya después de 5, o sea, no uruguayo, pero jugador no extranjero y no ocuparía cupo de extranjero. Sí, correcto. Wow. Correcto. Acá los contratos tienen un mínimo del fin de año de la temporada en que vos contratás, o sea, hasta el 31 de diciembre. Por ejemplo, ahora en el periodo de pases pasado, que fue en junio, julio, serían hasta el 31 de diciembre de este año, porque las temporadas, nosotros antes estábamos desfasados respecto a Europa y teníamos de junio a julio, y ahora tenemos de enero a diciembre, y sería hasta el 31 de diciembre de la temporada, con un máximo de un contrato de hasta 5 años. Y en el caso de los menores de 18 años, hasta 3 años se les puede hacer contrato máximo. Hay varias figuras, hay varias formas varios tipos de jugadores. Jugadores menores de 18 años, jugadores extranjeros, jugadores extranjeros que no se consideran extranjeros. Son varios. En Colombia es jugador profesional, el jugador extranjero tiene las mismas. Pero sí hay un cupo de máximo 3. En ese sentido sí, se me ha olvidado. Pero no hay tanta diversidad. Mujeres. Y bueno, respecto al fútbol femenino, se entiende que el estatuto del jugador de fútbol se le aplica al fútbol femenino, que en la práctica no sucede, porque acá el fútbol femenino es amateur, depende de la Comisión de Fútbol Femenino, que es una comisión que pertenece a la AUF, que ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, y bueno, tiene un torneo que, como habíamos dicho también, se llama el torneo Rexona, que tiene 2 fases, y que culmina con el campeón uruguayo, el cual va a la Copa Libertadores, es el cupo Uruguay en Copa Libertadores, que este año lo va a ocupar Defensor Sporting. Y bueno, campeonato amateur, la mayoría de las jugadoras no tienen contrato profesional con los clubes, salvo uno que es Nacional, que tiene ahí una política interna de firmar contratos. Tal vez para lo que es el Banco de Previsión Social, como decíamos recién, el decreto 398, tomando ese criterio de futbolista profesional, tal vez quizás algunas jugadoras de Nacional se podrían considerar profesionales, pero no para lo que entiende el estatuto o la FIFA o demás, porque obviamente son prácticamente viáticos, ¿no? Disfrazados de contratos profesionales. Bueno. Rafa, te oímos. En España hay una norma general que regula lo que es un deportista profesional en todos los deportes, no solo en el fútbol, y establece que es aquel que se dedica a la práctica deportiva a cambio de una retribución. Y por exclusión acoge la misma definición que hace FIFA de los aficionados y establece que esa norma de los deportistas profesionales no se aplica a aquellos que solo perciben de su club una compensación por los gastos que se derivan de la actividad deportiva. Con lo cual se pueden aplicar
los mismos comentarios que tú hacías, Andrés, en relación a este mismo criterio en las normas FIFA. No hay ningún criterio cuantitativo para establecer quién es profesional y quién no lo es. Quiero decir, cualquier cantidad, sea del monto que sea, con tal de que no responda a la compensación de un gasto, ya presupone la atribución de la condición de deportista profesional. No es necesario que perciba el salario mínimo profesional o más del salario mínimo, simplemente el hecho de que tenga una retribución fija y que esa retribución no se corresponda con un gasto que se esté compensando, ya hace que, en este caso, los tribunales del orden social califiquen a ese jugador como profesional. Tenemos casos pues, de futbolistas declarados profesionales por un tribunal que percibían poco más de 200 euros al mes, cuando el salario mínimo interprofesional en España está en 1.000 euros. A lo mejor en esa época de aquellas sentencias estaba en 800, 600, es decir, son diferencias muy sustantivas y aún así se consideraban deportistas profesionales. El periodo de prueba, en el caso del fútbol, ya se regula en el convenio colectivo específico del fútbol, que a día de hoy tenemos dos. Tenemos un convenio colectivo para el fútbol profesional masculino, que rige en la primera y la segunda división, y tenemos desde el año 2020 un convenio colectivo del fútbol femenino, que se ha estrenado esta temporada como liga profesional, pero que como paso previo a ser liga profesional se dotó de un convenio colectivo cuando aún no estaba reconocido como competición profesional. Y en ambos convenios, el convenio femenino reproduce en gran parte lo que establece el masculino, adaptándolo a ciertas circunstancias propias de esta actividad, como por ejemplo el salario mínimo garantizado es muchísimo más reducido en el ámbito del fútbol femenino que en el del masculino, porque las partes negociadoras del convenio entendieron que si no, no iba a ser viable el establecer un sueldo mayor. Pues ambos convenios establecen un mismo periodo de prueba en el fútbol masculino y en el femenino de un máximo de 15 días. No puede haber un periodo de prueba superior. Más de 15 días ya existe contrato en vigor. Contrato que siempre ha de ser de duración determinada. Y en este punto hay que llamar la atención de que la legislación laboral general española ha sido reformada este año para tratar de acabar con los contratos temporales y que la regla general sea el contrato fijo o de duración indefinida, pero en el caso del deporte, al ser una relación especial que se regula en una norma especial y diferente del Estatuto General de los Trabajadores, lo que rige es la duración determinada, porque en este caso no es una desventaja para el trabajador, sino todo lo contrario. Por la corta carrera profesional del deportista, a él le interesa no es quedarse ya indefinidamente atado al primer club que le haga profesional, sino tener la posibilidad de renegociar mejoras o incluso el cambiar de club allá donde mejor le convenga para progresar profesionalmente dentro de esa corta carrera que tienen los futbolistas y los deportistas profesionales en general. Yo tengo una pregunta. Perdón, sí, sigue. Adelante, Andrés. No, iba a hablar de los extranjeros y quería hablar del Brexit y de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo, pero sigue. En cuanto a los menores de edad, en España está prohibido el acceso al trabajo de los menores de 16 años, mientras que la mayoría de edad está en los 18 años, con lo cual se puede trabajar en esa franja que va de los 16 a los 18 años, pese a ser menor de edad. Para la suscripción del contrato de trabajo tendrán que suplir esa carencia de personalidad, de capacidad jurídica, los padres o tutores legales del menor que deben firmar el contrato de trabajo con él. Y hay una curiosidad, que es que el Estatuto de los Trabajadores, esa norma general que está pensada para proteger a los menores que tienen que verse obligados a trabajar con una situación familiar, etcétera, que son normas que no están pensadas para la participación de una rutilante estrella de 17 años que irrumpe ya con un contrato profesional para que no lo fiche
otro equipo, porque cuando eres jugador aficionado es más fácil que un tercer equipo te quite a ese jugador sin tener que pagar indemnización alguna, o al final teniendo que pagar unos derechos de formación muy irrisorios para lo que está en juego, y por eso la forma de protegerlos es hacerles ya un contrato profesional a partir de los 16 años. Bueno, pues esta norma general del Estatuto de los Trabajadores prohíbe que los trabajadores entre los 16 y los 18 años trabajen en horario nocturno. El horario nocturno empieza a las 10 de la noche, pero es que aquí es absolutamente habitual que los partidos comiencen a las 9 de la noche, por lo cual cuando el chiquillo de 16 años sale a jugar en el minuto 70 de la segunda parte, pues en teoría estaría incumpliendo la normativa laboral que le impide trabajar a esas horas. Obviamente, yo creo que esa norma está prevista para los menores que podían tener que trabajar en un establecimiento, en una fábrica, en horario nocturno, porque después van a tener complicado pues, el desempeño de otras actividades en el día, pero obviamente no hay que llevarlo a rajatabla que por jugar un partido que acaba más allá de las 10 de la noche, lo cual es muy habitual incluso en el periodo veraniego, pues que eso pueda suponer un incumplimiento de la normativa laboral. Pero bueno, la letra de la ley es esa. Yo siempre lo pienso cada vez que sale el debut de un jugador profesional menor de edad y en un partido al final de la noche, digo, ya está dando la posibilidad de que alguien denuncie que ese menor ha estado trabajando en horario nocturno y eso está prohibido por la ley. Bueno. Eso es un poco la exposición general de los deportistas profesionales en general y de los futbolistas profesionales en particular en España. Ahí tengo una duda. Una es, después de la decisión Bosman, no se consideran extranjeros los ciudadanos de la Unión Europea, y eso le dio un paso de calidad al fútbol europeo enorme. Yo creo que acá debía ser así, no sé si Belén esté de acuerdo conmigo, en que no debe haber extranjeros, es decir, de Panamá a la Tierra del Fuego, todos debían ser considerados jugadores sudamericanos y no deberían ocupar plaza de extranjeros como lo hace la Unión Europea y la UEFA, en el sentido de que no tiene sentido competir con 11 jugadores colombianos cuando el Real Madrid puede tener 11 o 8, cuando el Real Madrid puede tener los 11 jugadores, o el Deportivo La Coruña de la Unión Europea, que es un mercado mucho más grande. Pero tengo una duda y es: ¿qué ha pasado, si sabes algo, con los jugadores ingleses, con Bale, con todos estos jugadores que hasta hace muy poco tiempo eran considerados comunitarios y que ahora ya no lo son? Bueno, lo primero que hay que decir, que es algo que puede ser bastante chocante, es que antiguamente, yo tengo recuerdo, solo podía haber extranjeros en las categorías más altas, y era un máximo de 2 por equipo. Y en cambio las más bajas estaban totalmente prohibidos. Pero por causa de los flujos migratorios y a medida que España empezó a recibir cada vez más extranjeros, más inmigrantes, claro, se daba la circunstancia de por qué no un señor que reside legalmente en España no va a poder jugar en un equipo de forma aficionada. Entonces se invirtió la regla, y de forma que cualquier extranjero que tenga residencia legal en España puede jugar sin ningún límite de número en competiciones no profesionales, mientras que en las competiciones profesionales es donde está limitado. Y es uno de los aspectos que son objeto de negociación entre Liga y Federación y que decide finalmente el Consejo Superior de Deportes. Ahora, no me hagas caso, porque con toda la cantidad de jugadores extracomunitarios, a lo mejor hay alineaciones que tenemos 2 o 3 jugadores españoles o ninguno, sí. Y todos son en teoría extranjeros. Lo que pasa es que extracomunitarios, pues yo creo que el límite está, no sé si en 4 o en 3. La verdad es que ya me perdí. Creo que en 3. Creo que son 3. Esto sale a colación cuando un entrenador o un delegado se equivoca y durante unos minutos hay un extracomunitario de más y inmediatamente lo retiran del campo para no cometer alineación indebida. Pero tenemos además que el concepto de comunitario se ha ido extendiendo mucho, porque empezamos a tener solo al principio los nacionales de los estados que eran miembros de la Unión Europea, que en principio era
la Unión Europea de los 12, de los 15, luego ya hemos pasado a los 20 y tantos, también me he perdido en el número de miembros de la Unión Europea. Yo también. Y después tenemos los tratados de libre comercio, de adhesión, que son como una antesala a una integración, y al final esos convenios establecen que los nacionales de esos estados no podrán ser discriminados en el acceso al trabajo en la Unión Europea, con lo cual tienes un montón de países fronterizos con la Unión Europea que entran en la calificación de comunitarios B y también están exentos de esto. Pero luego hay también un convenio internacional de los países Cotonú, que también, sobre todo en el baloncesto, se extendía ya a prácticamente la mayoría de los países del mundo, no eran considerados extracomunitarios. Pero efectivamente, contestando mi pregunta, en el caso de Inglaterra, la forma en que se produjo el Brexit y la salida le hacía situarse inmediatamente en el cupo de los extracomunitarios, porque no era ni un país miembro, ni era un país con un tratado en vías de una posible integración, quedaban como extracomunitarios. De hecho, también se dificultó muchísimo más la llegada de jugadores comunitarios al fútbol inglés, porque además allí tenían un sistema mucho más complicado que la oficina, y de hecho el permiso de trabajo es lo que más se retrasa cuando ficha un jugador por la Premier o la Championship, porque tienen que hacer como un análisis de que se cumple una serie de requisitos, que es que tú no puedes fichar a cualquier jugador de cualquier país del mundo porque sea muy bueno, sino que tiene que ser de un país que tenga un determinado ranking FIFA, y es decir, es un sistema... Pero eso es por convención colectiva, creo yo, ¿no? Yo creo que es una norma general de inmigración de aquel país, no algo especial del fútbol. Yo creo que es un tema de la Oficina de Inmigración y Trabajo del gobierno británico. A un colombiano no le dieron la visa porque no hablaba inglés, me acuerdo. Fíjate. Sí. Aquí no, eso no importaría. No pasa. De hecho, los deportistas están exentos del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, porque en otros casos un empresario, para contratar a un extranjero para el puesto de trabajo, tiene que justificar que es que no hay mano de obra nacional porque es algo especialmente cualificado, y el deporte está eximido de pasar por ese trámite. Obviamente no vas a hacer una especie de casting de busco un lateral izquierdo que vaya bien por alto y con mucho sacrificio defensivo, y que tengas que hacer un casting a todos los españoles a ver si alguien te encaja. Tú vas a por el jugador que tu scouter te ha recomendado que es muy bueno y que tiene gran futuro, ¿verdad? Bien. Bueno, ese es el panorama de nuestros jugadores. En el próximo programa vamos a hablar del panorama de nuestros clubes para seguir armando el contrato de trabajo. Rafa, Belén, muchas gracias. De nada, un placer como siempre, y hasta el próximo programa. Nos vemos la próxima semana. Un placer. Belén, un abrazo. Chao, chao. Luis, muchas gracias. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.